Hola a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia tan conmovedora. Desde el tranquilo atardecer hasta la noche llena de emociones y confesiones sinceras. Es un viaje lleno de calidez, reflexión y sentimientos que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Comenzó en una tarde tranquila en un pequeño pueblo. Huyen extendió suavemente la mano y tomó la de D. Sus ojos reflejaban tanto alegría como preocupación. D, tengo algo que decirte, dijo suavemente. D se volvió hacia ella, su corazón latiendo más rápido. Estoy embarazada. Por un segundo, el mundo se detuvo. Alegría, miedo, incredulidad. Todo giraba dentro de él al mismo tiempo. ¿Podría ser realmente cierto? La pequeña Maya, esa niña dulce e inocente que siempre veía el mundo con ojos puros, parecía saber algo desde hacía tiempo. ¿Pero qué vendría después para D? ¿Un capítulo de felicidad o otra tormenta esperando en el horizonte? Descubrámoslo. Este es el momento en que Huyen dijo: «Estoy embarazada». Esa tarde, después de una lluvia ligera, el sol asomó tímidamente entre las nubes, derramando luz plateada sobre el patio. El aire olía a tierra mojada y humo de paja, y en algún lugar, la ropa recién lavada se mecía suavemente con la brisa. Huyen estaba sentada en el umbral de la puerta, con una pequeña camiseta en el regazo, sonriendo para sí misma. A veces, la paz no viene de cosas grandiosas. Viene de escuchar la risa de tu hijo a lo lejos y saber que el hombre que atiende el fuego afuera, esta vez no se irá a ninguna parte. Maya corrió hacia ella, con las manos cubiertas de barro, su risa resonando por el patio. «Mamá, ¿por qué sonríes tanto hoy?», preguntó, su voz llena de curiosidad. Huyen miró a su hija, esos ojos brillantes reluciendo bajo la luz del sol, y apartó algunos mechones de cabello de su frente. «Porque voy a jugarle una pequeña broma al tío D», dijo juguetona. «¿Quieres ayudarme?». Los ojos de Maya se abrieron de par en par, brillando de emoción. «Sí». Sus risas resonaron juntas, puras, brillantes y ligeras como las nubes que se desvanecían sobre ellas. Era un sonido que podía lavar los últimos rastros de oscuridad. Al caer la tarde, la pequeña casa brillaba con el cálido tono naranja del atardecer. D estaba encendiendo el fuego. Las llamas danzaban sobre su rostro, suavizando su expresión habitualmente tranquila en algo tierno. El sonido del crepitar de la madera se mezclaba con la fina llovizna afuera, componiendo una melodía tan suave que podía calmar cualquier corazón. Entonces, Huyen entró al patio, con las manos ocultas detrás de la espalda. El perro de la familia, Bibi, acurrucado junto a los pies de D. Levantó la cabeza para observarla. Parecía seria, pero había un destello travieso en sus ojos. «Oye tú», dijo suavemente. D se volvió, notando su tono. «¿Qué pasa? ¿Algo anda mal?». Ella tomó una profunda respiración y llevó las manos hacia adelante. En ellas había una pequeña prueba de embarazo. La colocó sobre la mesa de madera entre ellos, sin palabras, tranquila. El aire se aquietó. D la miró fijamente. Sus ojos parpadearon ligeramente. «Espera. ¿Qué es esto, Huyen? Ya hiciste la prueba». Ella asintió lentamente, su voz apenas un susurro. «Sí, y creo que muestra 2 líneas». D se quedó helado, un latido, 2. Luego, la cuchara en su mano se deslizó y cayó al suelo con un ruido metálico. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos, una mezcla de shock, alegría, miedo y maravilla, saltaban entre ella y la prueba.
Dio un paso adelante, casi alcanzando su mano. Pero ella se giró, sus hombros temblando, y de repente estalló en risas. Entre risas, dijo: «Mira tu cara, pareces a punto de desmayarte». De parpadeó, mitad confundido, mitad incrédulo. Más tarde esa noche, cuando salió a buscar más leña, Huyen se quedó sentada junto a la mesa. La lámpara de aceite parpadeaba, pintando su rostro calmado pero inquieto en tonos dorados. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó otra prueba, una nueva, esta vez con 2 líneas rosadas claras. Sus dedos temblaron mientras la sostenía. La miró durante mucho tiempo, sus labios apretados. Alegría y miedo mezclándose en su expresión. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de la tranquila realización de que la vida crecía dentro de ella. Susurró suavemente en la habitación tenue: «Esta vez no estoy bromeando, de». Afuera el viento volvió a levantarse. Las hojas susurraban como si anunciaran otra tormenta que se acercaba. No una de caos, sino una que trae vida. En medio del patio empapado de rocío, una mujer se sentó inmóvil, abrazando este pequeño milagro. Una sonrisa tenue y radiante curvó sus labios, frágil, pero brillando como el amanecer después de la lluvia. A la mañana siguiente, el mundo parecía renacido. El aire era fresco, cargado con el aroma de la tierra mojada y las verduras jóvenes del jardín. Los pájaros piaban desde el tejado, y un gallo cantó en algún lugar a lo lejos. Estaba sentado en el porche, afilando silenciosamente el mango de una pequeña sartén para asar para Maya, trabajando con su paciencia y cuidado habituales. El sudor perlaba sus sienes, pero una suave sonrisa permanecía en sus labios. Entonces llegó el sonido de pasos ligeros y apresurados. Maya irrumpió por la puerta, su risa brillante y llena de vida. Corrió directamente hacia D y lo abrazó fuertemente por el cuello. «Hola, mi pequeña princesa», dijo con una risa. «¿Por qué estás tan feliz hoy?» Maya levantó el rostro, sus mejillas resplandeciendo. «Tío D, mamá Huyen ya no te está mintiendo. Mamá va a tener un bebé para que Maya lo abrace». Su voz era clara como una campana, y esas simples palabras hicieron que todo el cuerpo de D se quedara inmóvil. Parpadeó, congelado. ¿Qué dijiste?» «Mamá me lo dijo», dijo Maya orgullosa, su pequeña cabeza moviéndose mientras hablaba. «Dijo que tengo que portarme bien, porque pronto seré una hermana mayor». Su risa resonó por el tranquilo patio. Cada palabra golpeaba a D como un latido. Se volvió hacia el jardín. Allí, Huyen estaba arrodillada entre las plantas jóvenes, sus manos hundidas en la tierra, su cabello capturando la luz del sol como seda suave. Cada uno de sus movimientos era cuidadoso, pacífico y lleno de una fuerza tranquila. El pecho de D se apretó mientras la observaba. Algo profundo se removió dentro de él. Felicidad, incredulidad, esperanza. «Realmente me lo está ocultando», pensó. «Sí es cierto. Ni siquiera sé cómo respirar de la alegría». Maya volvió a reír, aún aferrada a él. «Mamá dijo que cuando venga el bebé, le cantaré todas las noches, y tú tendrás que trabajar más duro». De rió, una risa cálida y genuina que no había sentido en mucho tiempo. La abrazó más fuerte. «¿Sabes qué, Maya? Acabas de darme la mejor noticia del mundo». Ella sonrió, orgullosa de sí misma. Sus pequeños ojos se curvaron como lunas crecientes. Maya era buena guardando secretos, pero este era demasiado grande, y su risa llenaba el aire como campanillas en la brisa. De miró hacia Huyen de nuevo. Ella no tenía idea de que su hija acababa de contárselo todo. La luz del sol brillaba sobre sus hombros, por primera vez en mucho tiempo.
sintió que la paz se asentaba profundamente en su corazón. Después de tanto dolor, pensó, tal vez Dios nos está dando un pequeño milagro, prueba de que el amor puede crecer de nuevo, incluso en la tierra regada una vez por lágrimas. Maya corrió al jardín, llamando a su madre. Se quedó donde estaba, aún sonriendo. No preguntó. No necesitaba hacerlo. A veces, no necesitas una confirmación. Solo una mirada al rostro de alguien es suficiente para creer. El viento pasó suavemente por el patio, llevando el aroma de hierbas y tierra mojada. Y algo más también, alegría tranquila. Miró al cielo abierto y susurró para sí mismo, si es cierto, juro que nunca dejaré que tú o el bebé tengan miedo de nuevo. Incluso si la tormenta regresa, yo seré el que sostenga este techo. Desde el jardín, Huyen se volvió, su rostro calmado e indescifrable. Le sonrió débilmente. Y a su lado, la pequeña Maya bailaba entre las hileras de verduras, cantando. Bebé, ven rápido. Maya quiere abrazarte. Los últimos rayos de sol rozaron el patio en oro. Parecía un día ordinario. Pero en realidad, era el comienzo silencioso de un milagro. Nacido entre la risa de un niño y el corazón tembloroso de un hombre que finalmente había aprendido a amar de nuevo. La luz dorada del atardecer se extendía por el jardín, envolviendo las hileras de verduras en un suave brillo como miel. Huyen aún estaba allí, inclinada sobre la tierra, arrancando pequeñas malas hierbas con sus manos delgadas. Su cabello estaba desordenado, algunos mechones pegados a sus mejillas, pero en esa simple imagen había una calma inquebrantable, como si cada dolor del pasado se hubiera derretido silenciosamente. Estaba bajo el porche, aún sosteniendo el mango de madera del palo para asar. Ni siquiera recordaba por qué había dejado de trabajar. Desde las palabras de Maya esa mañana, algo dentro de él había cambiado. Algo cálido, frágil y tembloroso. No podía dejar de mirarla. La forma en que se movía suavemente entre las hileras del jardín, la manera en que la luz del sol capturaba el borde de su cabello, todo hacía que su pecho se apretara. Durante tanto tiempo, había cargado culpa y distancia en silencio, y ahora, mirándola así, sentía como si el tiempo mismo le hubiera dado una oportunidad más. Desde el jardín, la voz alegre de Maya resonó. «Mamá, déjame ayudarte a regar las plantas». Huyen levantó la vista y sonrió. «Está bien, pero ten cuidado de no ensuciarte la ropa de barro otra vez». Rió suavemente, sentándose en el escalón, descansando los brazos sobre las rodillas mientras los observaba reír juntos. Había una ternura en esa escena que llenaba su pecho hasta casi doler. Una especie de felicidad tranquila que no necesitaba ser dicha en voz alta. Durante mucho tiempo, solo se quedó allí, dejando que el sonido de sus risas lo envolviera. Todos los años de soledad, de dolor y arrepentimiento, parecían desvanecerse como humo en el viento. Y en ese momento, en lo profundo de su corazón, un pensamiento surgió claro y cierto. Quiero quedarme con ellas. Quiero protegerlas por el resto de mi vida. Cuando finalmente cayó la noche, la casa brillaba con la suave luz amarilla de una vieja lámpara de aceite. Las sombras danzaban suavemente sobre las paredes de madera. Dentro, Maya se había quedado dormida, con una leve sonrisa en los labios. Una pequeña mano aún aferrando el borde de su manta. Huyen la arropó con cuidado. Apartó un mechón de cabello de la frente de su hija y luego salió silenciosamente. El aire era fresco y nítido. Los grillos cantaban a lo lejos. El viento susurraba entre las palmeras, llevando el aroma de tierra húmeda y hierbas en flor. Ya estaba en el porche,
apoyado contra un pilar de madera, mirando al cielo. La profunda noche azul se extendía amplia sobre ellos, salpicada de un puñado de estrellas tímidas. Ella se sentó a su lado sin decir una palabra. Por un rato, solo escucharon los sonidos de la noche, el ritmo calmado de su propia respiración. ¿Aún despierto?, preguntó finalmente, su voz baja y suave. No podía dormir, admitió. El aire está demasiado pacífico esta noche. Se siente como si algo estuviera cambiando. Volvieron a quedarse en silencio. El viento mecía las hojas de las palmeras, golpeando ligeramente contra el tejado. Después de un momento, se volvió hacia ella. La cálida luz de la lámpara se derramaba sobre su rostro, revelando sus ojos pensativos y el leve temblor en sus labios. Dudó, luego habló. Huyen. Maya me dijo algo hoy. Ella se tensó ligeramente, sus ojos parpadeando. Lo hizo. ¿Qué dijo? Tragó saliva, sus manos apretándose. Dijo que estás embarazada. El mundo pareció pausarse. El canto de los grillos cesó. El viento se aquietó. Solo el sonido de su respiración llenaba el espacio entre ellos. Huyen giró el rostro, evitando su mirada. Intentó sonreír, pero su sonrisa tembló. Solo es una niña, murmuró. No deberías creer todo lo que dice. Debe haber entendido mal. Denegó suavemente con la cabeza. Maya no me miente. Su voz se suavizó, firme pero llena de sentimiento. No tienes que decir nada, solo quiero saber, ¿es cierto? Durante mucho tiempo no respondió. Sus manos se apretaron sobre las rodillas. Sus hombros temblaron. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brillar en sus ojos. Luego habló, su voz frágil. ¿Sabes? Tenía miedo. Cuando vi las 2 líneas, mi corazón estaba tan feliz, pero al mismo tiempo aterrorizada. Hizo una pausa tragando sus lágrimas. Tenía miedo de no poder mantener esta felicidad. Miedo de que la vida me jugara otra broma. No se movió al principio. Luego, lentamente, extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Huyen, dijo suavemente. Nadie va a lastimarte. Nadie se está riendo. Si es cierto, entonces gracias. Gracias por confiar en mí de nuevo, por atreverte a empezar de nuevo incluso cuando tu corazón ya ha sido roto. Sus ojos se alzaron hacia los de él, llenos de emoción, miedo, dolor y una frágil esperanza enredados. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación. La atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos. Ella dejó descansar su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Era cálido, anclado, real. Afuera, el viento se agitó de nuevo, rozando suavemente las hileras de verduras. El olor de la tierra fresca entró, dulce y vivo. Inclinó ligeramente la cabeza, su voz apenas un susurro. No tienes que esconderte más. Pase lo que pase, estaré aquí. Protegeré esta paz que tenemos. Huyen no respondió con palabras, solo asintió, sus lágrimas mojando su camisa. Pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa temblorosa. La noche se profundizó a su alrededor, pero de alguna manera se sentía más brillante, porque entre ellos una pequeña luz acababa de nacer. Desde dentro de la habitación, una pequeña voz murmuró en la oscuridad. Bebé, duerme bien. Maya cuidará de ti. Su susurro infantil flotó por el aire como una suave canción. En el porche, bajo el suave resplandor de la lámpara de aceite, 2 personas que habían soportado tantas tormentas se quedaron en silencio, con las manos entrelazadas, esperando el amanecer juntos. Por la mañana, la luz era suave y dorada de nuevo. El viento bailaba por el jardín y el rocío se aferraba a las hojas jóvenes.
De estaba junto a la puerta, observando cómo Huyen colgaba la ropa recién lavada en la cuerda. La tela ondeaba como alas blancas contra el cielo. Maya corría alrededor de su madre, persiguiendo una mariposa, su risa resonando clara y pura. Y en ese momento simple y ordinario, sintió una paz abrumadora. Sin grandes promesas, sin confesiones dramáticas, solo amor tranquilo, solo la calidez de estar allí. Caminó hacia ellas lentamente, el sol de la mañana calentando su espalda. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Huyen se volvió sonriendo, entrecerrando los ojos en la luz. ¿Tú? ¿Ayudando con la ropa? Ese será el día. Él sonrió. Oye, hablo en serio. Ahora soy un hombre cambiado. Maya rió, tirando de su manga. Tío D, ¿puedes ayudarme a colgar las pequeñas? Mamá dice que no alcanzo. Se agachó a su lado. De acuerdo, pequeña. Pero tienes que prometer no salpicarme otra vez. Maya asintió solemnemente. Luego inmediatamente le lanzó unas gotas de agua, riendo. Huyen negó con la cabeza, sonriendo tranquilamente mientras los veía jugar. Y en esa risa, en esa luz del sol, no había rastro del viejo dolor, ninguna sombra de las tormentas que una vez desgarraron sus corazones. Solo quedaba el amor, firme, humilde, vivo. Más tarde esa tarde, al acercarse el crepúsculo, Huyen estaba en el umbral, una mano sobre su vientre. La suave brisa levantó su cabello mientras miraba hacia el horizonte, donde la última luz del día se encontraba con el cielo que se oscurecía. Dentro, De estaba arreglando el pequeño juguete de Maya, tarareando suavemente. Ella se volvió para mirarlo. La forma en que se concentraba, su frente arrugada, sus manos gentiles trabajando. Por un breve momento pensó, tal vez esto es lo que realmente parece la felicidad. No la perfección, no la ausencia de miedo, sino esto. Momentos tranquilos de cuidado, la calidez de la risa compartida y el frágil milagro de una nueva vida creciendo dentro de ella. Cerró los ojos, susurrando suavemente para sí misma. Gracias por darme una razón para creer de nuevo. Afuera, el viento llevaba el aroma de la tierra y en algún lugar del jardín, la voz de Maya resonó una vez más, brillante y llena de vida. Bebé, crece rápido. Maya está esperando para cantarte una canción.